Bueno, ¿cómo les va, chiquilines? Esta video vamos a ver dos temas importantes que se encierra dentro de los modificadores de acceso. Está referente a un material que les subí que es de modificadores de acceso justamente, y hablaba de los modificadores. En realidad los primeros que hemos visto, los que eran públicos, privados, etcétera. Les puse un cuadro, les dije que íbamos a explicar un poco más adelante eso. Y dos conceptos importantes antes de poder avanzar, que son el concepto de static y el concepto de final. Estos dos conceptos están explicados en el material teórico. La idea es que se lea este material y los videos o las conferencias acompañan. Pero vamos a detenernos en esos dos conceptos principalmente, static y final, ¿no? Ese material empieza hablando, como les decía, de otros términos en general, ¿no? Los modificadores de acceso público, privados, protegidos o por defecto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no mucho más adelante, pero vamos a dejarlos un poquito y vamos a ir viendo que cuando empecemos a trabajar con eso, en realidad lo que vamos a ver primeramente son los modificadores públicos y privados. Si ustedes se fijan en este ejercicio, que es ejercicio de trabajo de clase, yo ya tengo modificadores de acceso tanto en la clase como en los atributos de la clase, que en este caso son públicos, son atributos de acceso públicos. ¿Qué significa que son públicos? Que todo el mundo puede acceder a ellos para verlos y para modificarlos sin ningún tipo de problema. Después vamos a ver en qué problema incurre el que todo el mundo tenga acceso a las cosas tan libremente. Pero otro modificador que hay, del cual habla el material y quisiera ver algunos ejemplos, es el modificador static y el final, como les decía. Vamos a trabajar sobre esta clase que estuvimos trabajando en las clases virtuales, ¿no? Es un simple proyecto, programación orientada a objetos. Tiene una clase que se llama alumno, otra profesor que hasta ahora no le hemos tocado, y una clase de ejecución. En esta clase alumno habíamos visto que le habíamos definido dos atributos, nada más, los atributos nombre y edad, es decir, que a cada atributo le daríamos el nombre y la edad, y después vimos los métodos constructores, cómo es que se trabaja con los constructores, ¿no? Y hicimos varios constructores. Y en la clase de ejecución lo que hicimos fue crear múltiples objetos de la clase de alumno con distintos constructores para poder ir trabajando sobre ello. Vamos a dejar de lado un poquito ahora esto y vamos a irnos a los atributos. Voy a bajar un poquito acá y me voy a ir al atributo static, al modificador static. ¿Qué pasa con el modificador static? Tal cual como decía el material teórico. El modificador static lo que hace es tomar el atributo que yo defina y que lo haga estático y hacer que ese atributo sea propio de la clase y no de los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo como ahora un atributo string, nombre, o el atributo int edad, cuando yo genero mi primer objeto, por ejemplo mi objeto alumno1, mi objeto alumno1 obtiene una copia de la variable nombre y una copia de la variable edad para poder manipularla y para poder guardar ahí los valores que ese objeto quiera. Genera un segundo objeto, alumno2, se lleva otra copia de la variable nombre y otra copia de la variable edad para poder guardar ahí los valores que quiera. Y así sucesivamente en cada objeto que yo cree. Cada uno va a tener una copia propia de esas variables y ahí va a poder guardar los valores que quiera. El objeto 1 en la variable nombre pondrá Juan, el objeto 2 en la variable nombre pondrá Pepe, y el objeto 3 pondrá capaz que Juan de nuevo u otro, no importa, cada uno tendrá su propio valor. Ahora, a veces tenemos atributos de los cuales no deseamos o no necesitamos que cada objeto se lleve una clase, se lleve una copia, sino que la clase tenga esa variable para sí y de la cual no se pueden sacar copias. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando necesitamos que todos los objetos de la clase, o cuando sabemos que todos los objetos de la clase van a guardar el mismo valor, exactamente el mismo valor. Yo creo que les había puesto el mismo ejemplo del teórico, que yo podría determinar que en esta realidad mía, todos los objetos de mi clase, todos los alumnos estén cursando el mismo curso, por ejemplo, estén cursando el MT de informática. Por lo tanto, yo haría
static curso, ¿no? Que la variable curso, perdón, me olvidé de él. Ahora sí, que la variable curso fuese una variable estática, ¿tá? Una variable de la cual los objetos no se van a poder llevar una copia, sino que van a tener que tener cada objeto el valor que esté guardado en la variable copia, ¿tá? Por lo general, cuando pasa esto, nosotros tenemos más de una opción en cuanto a asignar valor. Si yo supiera que todos los objetos de mi realidad van a cursar el MT, acá mismo le podría poner MT. Ese sería el valor que yo le agregaría, y todos los objetos por defecto van a estar a tener el valor MT en la variable curso. Si yo vengo ahora a mi clase ejecutora y quiero imprimir del objeto 1 que hay guardado en el curso, y lo que voy a hacer acá, voy a comentar lo anterior, así no me imprime todo. Voy a comentar lo anterior menos, por supuesto, la creación de los objetos, ¿no? Para que puedan existir en mi programa, si no, no van a tener valor. Lo voy a volver a poner acá. Ahora sí, si yo quiero imprimir qué es lo que aparece ahí, qué valor le aparece en la variable curso a mi alumno, vamos a ver que me aparece el MT. Y si vuelvo a traer el alumno 2, vuelvo a generar el alumno 2, ¿ah? El cual creé con el modificador, con el constructor 2, el cual le da valores tanto al nombre como a la edad. Aunque no estoy ahora en este momento definiendo su atributo curso, como ya lo definí en la creación, si yo pongo alumno2.curso, vamos a ver también que me imprime. Me vuelvo a imprimir, ahí se ve en la consola MT, o sea, los dos están en el MT. ¿Por qué? Porque la variable es estática, ¿no? Es una variable que tiene ya el valor definido, y al ser estática todos los objetos toman el mismo valor para la variable estática, ¿ah? Podría, en lugar de darle valor acá, dárselo en el constructor. Podría en cada uno de los constructores también ponerle valor a la variable. Puedo hacerlo desde acá o puedo hacerlo desde el constructor. Cuando tengamos clases en vivo no vamos a jugar un poquito con esas posibilidades. Pero ese es el objetivo de una variable estática. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo acá y me creo el alumno 3, por ejemplo? Voy a volver a crearlo al alumno 3. Y acá al alumno 3 vengo y le modifico el valor de la variable. Pongo que ahora cursa el alumno 3, el curso no es el MT, sino que es el FPB, por ejemplo. FPB. Bueno, voy a imprimir al alumno 3. Vamos a imprimirlo al alumno 3. Alumno 3.curso. Vamos a imprimir el valor. Y efectivamente me dice que está cursando el FPB. Ahora, ojo. Volvamos a imprimir al 1 abajo del 3. Y volvamos a imprimir al 2 abajo del 3. Acá obviamente estamos en la línea 27, 28, 29, tenemos ciertos valores. A partir de la línea 2 le cambiamos al objeto 3 el curso, el valor de la variable estática. Le pusimos FPB y nos imprimió FPB.
¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué me va a si yo de esa línea para abajo vuelvo a imprimir el valor de los demás? ¿Qué pasa? Bueno, verán qué pasa. Me marca que a partir de ese cambio que yo hice en la línea 32, donde al objeto 3 le puse que cursaba el FPV, todos cursan el FPV ahora. ¿Por qué? Porque la variable es estática y si yo cambio el valor de la variable para un objeto, cambia para todos. Las variables estáticas no tienen copia, comparten el valor único que tiene la variable de clase. Si en algún lugar cambia para uno, va a cambiar para todos. Más adelante vamos a ver cómo corregir el acceso a esas variables. Si yo quiero que nunca cambie desde su creación, cómo hacer para que eso no cambie y ningún objeto lo pueda modificar, porque si se modifica para uno se va a modificar para todos. Bien, eso es el modificador static. El otro modificador del cual nosotros hablamos es el modificador final. Y les puse en el teórico, el modificador final lo que hace es tomar una variable y convertirla en una constante. Por ejemplo, si yo quiero ingresar un valor determinado de los objetos y quiero que ese valor nunca, a través de los distintos pasos del programa, nunca pueda variar su valor. Debo convertir esa variable que varía en una constante que no tiene cambio. Así que, por ejemplo, yo haría public final int cédula de identidad. Quiero que cuando yo creo la cédula de identidad, ya tenga, sea una constante que no pueda cambiar. Lo primero que me empieza a pasar, si ustedes ven, es que mis constructores me empiezan a dar error. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una variable final, en el momento de la construcción del objeto, yo le tengo que dar valor a esa variable. Así que mis constructores van a tener que inicializar esa variable siempre. Así que acá voy a tener que modificar este constructor. Bueno, me va a dar error con lo que tengo creado acá, así que lo voy a ahora comentar también para que no me dé errores mientras estoy trabajando, porque voy a estar modificando los constructores y me va a dar error del otro lado. Pero voy a tener que venir a mi constructor, por ejemplo, y ponerle que mi constructor todos mis constructores van a recibir, por ejemplo, la variable cédula para poder inicializarlo. En cada constructor yo voy a tener que inicializar mis valores final, siempre. Estamos usando el mismo criterio para que sea fácil la asimilación. Perfecto. Así que bueno, si yo tengo una variable del tipo final, ya sé que su valor no lo voy a poder variar. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, esto está todo comentado, así como cuando dice, vuelvo a empezar en mi clase, alumno A1 igual new alumno, y yo ya sé que si uso mi constructor por defecto, igual mi constructor por defecto ahora tiene que recibir una cédula, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ahora, este valor no es una variable, es una constante. Entonces, si yo ahora vengo y hago objeto.atributo, en este caso la cédula, y quiero modificarlo, me da un error. ¿Qué es lo que me dice? Que el campo no puede ser asignado, que yo no puedo modificar el valor inicial que le di a esa constante, porque si no, obviamente rompería la particularidad de que fuera una constante. Para eso sirven los valores final, para que cuando yo quiero darle un valor inicial que nunca puede cambiar a partir del programa, yo lo haga con una constante y no con una variable. Ahora en un próximo video vamos a ver un poquito cómo vamos a borrar esto, no necesitamos, vamos a ver un poquito cómo proteger un poco los datos, cómo poder hacer, suponiendo igual con las variables final o algo, cómo hacer que se protejan mis datos y que no tengan acceso tan fácilmente.
que no sea tan fácil acceder a las cosas y cambiarlas de cualquier lado, sino que la protección de los datos esté garantizada siempre y solo se puede acceder por medio de los temas, de los medios permitidos en la programación orientada a objetos. Así que por hoy este es el video de Static y Final. Muchas gracias, nos vemos luego, adiós.